Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, un tema que ha mantenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño, por así decirlo. Vamos a hablar de algo que ha explotado en las redes sociales, de una respuesta que se estaba esperando con ansias y que por fin ha llegado. Si están pensando bien, vamos a desgranar la respuesta de la fabulosa Demet Özdemir a las recientes disculpas de Can Yaman. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos por aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Han sido días de mucha expectación, de especulaciones, de noticias que iban y venían. Después de todo el revuelo que se armó, de las palabras que se dijeron, que se malinterpretaron, o quizás que fueron dichas con la mejor de las intenciones pero no cayeron del todo bien, Can Yaman finalmente decidió dar un paso adelante. Sí, señores y señoras, el actor turco, conocido por su carisma y su éxito internacional, emitió unas disculpas. Un gesto que para muchos era necesario. Y la pregunta del millón ha sido, ¿cómo iba a reaccionar Demet Özdemir? La CEO protagonista de series que nos robaron el aliento, una artista que ha demostrado su talento y su fortaleza, ¿iba a ignorar el gesto? ¿Iba a responder de forma tajante? ¿O quizás de una manera más sutil? Pues bien, la espera ha terminado y su respuesta, como era de esperar de ella, ha sido medida, elegante y, a la vez, sumamente reveladora. Para entender la magnitud de la respuesta de Demet, tenemos que ponernos un poco en contexto. Recuerden que la relación entre Can y Demet, tanto profesional como personal, fue objeto de intensos rumores y atención mediática. Su química en pantalla era innegable, y eso alimentó las fantasías de millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron un poco más tensas, cuando hubo declaraciones que pudieron haber causado incomodidad, la relación pareció enfriarse públicamente. Y hace poco, como les comentaba, Can Yaman, a través de diversas plataformas y entrevistas, hizo un llamado a la calma, reconoció que quizás sus palabras o acciones anteriores no habían sido las más acertadas y, en definitiva, ofreció disculpas. Un acto de humildad, diríamos muchos, necesario para sanar heridas o al menos para cerrar un capítulo de manera más armoniosa. La narrativa que envolvía la posible controversia entre ambos actores se había ido gestando durante un tiempo considerable. No se trataba de un simple desacuerdo pasajero, sino de una acumulación de percepciones y declaraciones que habían generado un clima de tensión palpable, tanto para los involucrados como para el público que seguía atentamente sus pasos. La industria del entretenimiento turco, y especialmente el nicho de las telenovelas románticas que ambos protagonizaron con un éxito arrollador, se alimenta en gran medida de la conexión que los actores logran establecer con su audiencia, una conexión que trasciende la pantalla y se adentra en el terreno de lo personal. Y en este caso, la química entre Can y Demet fue tan explosiva que las especulaciones sobre una relación sentimental no se hicieron esperar, y se mantuvieron vivas incluso después de que la relación profesional llegara a su fin. El propio Can Yaman, en su momento, había sido una figura que generaba mucho debate. Su personalidad carismática, su éxito meteórico y su decidido enfoque en expandir su carrera a nivel internacional, lo habían convertido en un ícono. Sin embargo, algunas de sus intervenciones públicas, especialmente aquellas que se interpretaban como comentarios sobre sus relaciones pasadas o presentes, o sobre la dinámica de trabajo con sus colegas, habían sido objeto de escrutinio. En este contexto, la decisión de Can de emitir disculpas públicas se percibió como un intento de reparar lazos, de disipar las tensiones y de proyectar una imagen de madurez y reflexión ante las críticas y las malinterpretaciones que pudieron haber surgido. Este movimiento, por sí solo, ya era un evento de gran calado en el panorama mediático. Y ahora sí, el momento que todos esperábamos. Demet Özdemir, cuando fue abordada por la prensa, o quizás a través de sus propias redes sociales, no se hizo esperar. No esperó demasiado tiempo, pero tampoco se precipitó. Actuó con la prudencia y la madurez que la caracterizan. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, no fue una declaración incendiaria, ni tampoco un silencio prolongado. Su respuesta fue un equilibrio perfecto entre el reconocimiento del gesto y la afirmación de su propia posición. Lo que Demet hizo básicamente fue agradecer las disculpas. Sí, así.
De sencillo y a la vez tan profundo. Un simple gracias puede decir muchísimo, especialmente en este contexto. No entró en detalles sobre qué exactamente le había dolido, o qué cosas específicas de las disculpas de Khan eran más importantes para ella. En lugar de eso optó por una vía más diplomática, una vía que demuestra su capacidad para manejar situaciones complejas con gracia. Dijo algo así como que aprecia el gesto y que le parece positivo que se puedan cerrar ciclos de una manera constructiva. Estas palabras, aunque breves, tienen un peso enorme. Al agradecer, está validando el esfuerzo de Khan por tender puentes, por intentar reparar cualquier daño. Esto puede ser interpretado como una señal de que está dispuesta a seguir adelante, a dejar atrás las diferencias. La sutileza de esta respuesta radicaba en su aparente simplicidad. En un mundo donde las declaraciones públicas a menudo se foren de dramatismo y confrontación, Demet optó por la calma y la reflexión. El gracias no era solo una cortesía vacía, sino un reconocimiento de la iniciativa de Khan de abordar la situación. Era una forma de decir, veo tu esfuerzo, y lo aprecio. La mención de cerrar ciclos de manera constructiva era igualmente significativa. No se trataba de olvidar el pasado, sino de integrarlo de una forma que permitiera avanzar, sin arrastrar cargas innecesarias. Esta perspectiva demostraba una inteligencia emocional notable, una habilidad para transformar una situación potencialmente conflictiva en una oportunidad para el crecimiento mutuo, incluso si ese crecimiento se daba por separado. Pero no se quedó solo en el agradecimiento. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Demet, con su habitual perspicacia, dejó entrever que si bien valora las disculpas, ella también tiene su propia perspectiva y sus propias experiencias. No dijo nada explícitamente negativo sobre Khan, sino que más bien se centró en su propio camino. Mencionó algo así como que cada uno tiene su propia verdad y que lo importante es seguir adelante con proyectos que la hagan feliz y que le permitan crecer como artista. Esto es crucial. Demet no está validando las acciones de Khan de una manera que sugiera que todo está olvidado o que no hubo un impacto. Lo que está haciendo es reafirmar su propia fortaleza y su independencia. Está diciendo en esencia, aprecio tus disculpas, pero yo ya estoy en mi propio camino, enfocada en mi futuro y en mi bienestar. Esta segunda capa de su respuesta es la que realmente eleva su declaración a un nivel de maestría en la comunicación pública. Al afirmar que cada uno tiene su propia verdad, Demet no niega la validez de las experiencias de Khan, pero tampoco se somete a la suya. Reconoce la subjetividad de la percepción y la existencia de diferentes puntos de vista, lo cual es una señal de madurez y de una profunda comprensión de las relaciones humanas. No hay espacio para el victimismo en sus palabras. Por el contrario, hay una clara declaración de autonomía y autodeterminación. La frase "lo importante es seguir adelante con proyectos que la hagan feliz y que le permitan crecer como artista" es, quizás, la más contundente. Es un mensaje inequívoco de que su enfoque principal está en su carrera, en su desarrollo profesional y en la búsqueda de la realización personal a través de su arte. Esto no solo desvía la atención de la controversia pasada, sino que también proyecta una imagen de una artista ambiciosa y centrada en sus objetivos. Es un recordatorio para todos sus seguidores y para la industria en general, de que Demet Özdemir es una fuerza a tener en cuenta, una profesional dedicada que no permite que las polémicas del pasado nublen su visión de futuro. Piensen en esto. No es una respuesta que busca el conflicto. No es una respuesta que la pone en una posición de víctima. Es una respuesta de una mujer segura de sí misma, que sabe lo que vale y que no se deja afectar por rencores innecesarios. Al decir que cada uno tiene su propia verdad, está implícitamente reconociendo que hubo malentendidos, o quizás que hubo cosas que ella sintió de una manera y Khan actuó o habló de otra. Pero en lugar de ahondar en esas diferencias, pone el foco en la necesidad de seguir adelante, tanto ella como él. Y cuando menciona proyectos que la hagan feliz y que le permitan crecer, está mandando un mensaje claro: su enfoque está en su carrera, en su arte y en su desarrollo personal y profesional. Esta respuesta de Demet es un ejemplo perfecto de cómo manejar situaciones delicadas en el ojo público. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, y del momento en que se dice. Su respuesta fue oportuna, fue concisa y fue sumamente poderosa en su sutileza. Demostró inteligencia emocional, una gran capacidad de comunicación y sobre todo, un profundo respeto por sí misma y por su espacio. La forma en que Demet manejó la situación es un testimonio de su evolución como figura pública. Ha pasado de ser una actriz emergente a
Una estrella consolidada y con ello ha desarrollado una mayor comprensión de cómo navegar las complejidades de la fama. Su respuesta a las disculpas de Can Yaman no fue un movimiento impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente calculada, diseñada para proteger su imagen, reafirmar su independencia y, al mismo tiempo, responder de manera considerada a las acciones de Can. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues bien, varias cosas. Primero, que Demet Özdemir es una profesional excepcional, capaz de navegar aguas turbulentas con una serenidad envidiable. Segundo, que sus disculpas, aunque bienvenidas, no significan necesariamente un regreso a la amistad o a una relación más cercana con Can Yaman. Significa más bien un cierre de capítulo, un reconocimiento mutuo de que las cosas pudieron haber sido mejores, pero que ahora es el momento de mirar hacia adelante. Y tercero, y quizás lo más importante para sus fans, es que Demet está en un momento de plenitud, enfocada en su carrera y en cosechar éxitos. Su energía está en sus proyectos, en sus sueños, y en seguir dejando su huella en la industria. Esta respuesta de Demet Özdemir no es solo una noticia para el mundo del espectáculo turco, es una lección para todos nosotros sobre cómo gestionar nuestras relaciones y cómo responder a situaciones que nos incomodan. A veces, la mejor respuesta no es la más ruidosa, sino la más sabia. Y Demet, sin duda, ha demostrado una sabiduría impresionante. Sus palabras, aunque cortas, resuenan con fuerza. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre cómo hemos gestionado nuestros propios conflictos y sobre cómo hemos aprendido a seguir adelante. El simple hecho de que ella, una figura tan pública, haya respondido de esta manera, nos da una pauta, una forma de pensar en cómo podríamos abordar nosotros mismos situaciones similares en nuestras vidas. La capacidad de ofrecer gratitud sin comprometer la propia verdad, y de enfocarse en el futuro sin aferrarse al pasado, es una habilidad valiosa en cualquier ámbito de la vida. Es fascinante observar cómo una declaración tan breve puede encapsular tanto significado. La gratitud por el gesto, la aceptación de la necesidad de seguir adelante y la reafirmación de su propio camino. Todo eso está ahí, implícito en sus palabras. No hay resentimiento evidente, no hay reproches, solo una mirada al frente. Y eso, queridos amigos, es un signo de verdadera madurez y fortaleza. Demet Özdemir ha demostrado que se puede responder a las disculpas con dignidad, que se puede cerrar un capítulo con elegancia y que se puede seguir adelante construyendo un futuro sólido sin necesidad de apuntar dedos o revivir viejas rencillas. Así que, para recapitular un poco, lo que hemos visto es a Demet Özdemir respondiendo a las disculpas de Can Yaman, no con una confrontación, sino con gratitud y un enfocado hacia su futuro. Ha sido un mensaje de cierre, de avance y de reafirmación de su propia trayectoria profesional y personal. Una respuesta que sin duda ha dejado satisfechos a muchos de sus seguidores, que la ven brillar con luz propia, sin necesidad de mirar atrás con resentimiento. Su imagen pública sale fortalecida de esta situación, proyectando una imagen de resiliencia y determinación. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que fue la reacción adecuada? ¿Les gustaría que compartiéramos más análisis de este tipo de situaciones en el mundo del entretenimiento? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que siempre leo con mucho interés cada uno de sus mensajes. Su perspectiva es fundamental para construir esta comunidad y para seguir creando contenido que realmente les interese y les aporte valor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Si les gustó el contenido, no olviden darle un buen me gusta, para que sepamos que debemos seguir trayéndoles este tipo de análisis. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que formen parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más para conversar. Hasta pronto.